Bueno, buenos días. Tomen asiento. Buenos días a los que están por las cámaras, del otro lado, por la transmisión. Espero que se encuentren bien. No sé dónde me están mirando, allá o acá. Bueno, los saludo a los dos. ¿Por allá? Gracias. ¿Qué pasa? Bien. ¿Cómo les va? ¿Bien? Qué bueno. Hoy estaba pensando en realidad no hoy. Esta mañana cuando me levanté me quedé pensando, porque yo tenía pensado compartir otra cosa hasta ayer y toda la semana me dio vuelta un pensamiento y la verdad que anoche tuve más claridad y dije, no, esto es realmente lo que entiendo que Dios quiere para nosotros. Y es una palabra sencilla, pero no por ser sencilla deja de tener poder, como siempre hace la palabra de Dios, ¿sí? Y dice, en Mateo, vamos a buscar, Mateo 9, y le preguntan a Jesús sobre el ayuno en Mateo 9, ¿sí? Los que siempre querían tender alguna trampa, los que siempre andaban buscando ocasión para que Jesús se equivocara y pudieran tener una ocasión como para arrestarlo, para decir, dice mentiras, lo podemos arrestar porque dice algo en contra de la ley. Bueno, vienen los discípulos de Juan y le dicen a Jesús, dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros, los fariseos, ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Sí? Una pregunta que él les decían a Jesús, porque evidentemente veían que los discípulos de Jesús pareciera que hacían otra cosa. Jesús les dijo, siempre Jesús me encanta su respuesta, ¿no? Dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Entonces Jesús les decía, no hace falta. Yo estoy entre ustedes, el novio de la novia, que era la iglesia, estoy entre ustedes, no hace falta que ayunen. ¿Sí? Al contrario, tengan fiesta, le decía Jesús. Y le dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Acá hay una pregunta tramposa, como siempre querían hacerle los discípulos a Jesús. Le dicen, nosotros vemos que ellos no hacen lo que vos estás haciendo. ¿Por qué no lo hacen? Y Jesús le salió, pareciera por la tangente, ¿no? Porque le salió con el vino, con el odre, con el paño, y eso creo que no lo entendieron tampoco. Y Jesús se estaba refiriendo a algo que estaba pasando en ese tiempo y que por eso le hacían la pregunta. ¿Qué les parece a ustedes que estaba pasando en ese tiempo y que por qué le hacen la pregunta a Jesús esta del ayuno? A ver, están como los de la mañana al principio, ¿sí? ¿Por qué creen que Jesús le hace, que los fariseos o los discípulos de Juan le hacen esta pregunta a Jesús? ¿Por qué creen ustedes? ¿Algún valiente que salga para las cámaras y que nos diga teológicamente, doctrinalmente? ¿Sí? No nos rebusquemos, no sé, es muy sencilla la respuesta. Si no, los voy a señalar. Se entra a bajar la cabeza, ¿verdad? Ah, muy bien, muy bien. ¿Viste cómo sale enseguida? Porque no cumplían la ley. ¿Y eso qué era? El cumplir la ley a rajatabla. ¿Qué era? ¿Cómo se llama? Religiosidad, muy bien. Eso era el legalismo, eso era lo que estaba pasando en ese momento. Por eso le dicen, la ley dice que hay que ayunar y tus discípulos no lo hacen. ¿Cómo puede ser posible? Entonces Jesús le dice, el novio está con ustedes, yo soy la vida está con ustedes, no hace falta que lo hagan, ya tendrán tiempo para hacerlo. Le dice, ahora
El novio está con ustedes. Deleítense, hagan fiesta, disfrútenlo, sería en criollo, ¿cierto? Y le dice Jesús, voy a leer en esta versión, que lo anoté acá, le dice, ¿acaso pueden estar...? Dice, nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo se encoge y rompe el vestido viejo, y el desgarrón se hace mayor. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque los cueros se revientan, y tanto el vino como el cuero se pierden. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos, para que así se conserven las dos cosas. Y acá Jesús le sale con algo, parece que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver, porque él justamente, Jesús estaba sabiendo la intención de ellos de preguntarles esto, y ellos estaban defendiendo a rajatabla la ley, ¿sí? Y la religiosidad que operaba en ellos no les permitía tener una mente un poco más abierta para ver que había algo distinto atrás de esto. No era un no cumplimiento lo que Jesús le estaba incitando a sus discípulos a hacer. Él les decía, yo estoy con ustedes, no hace falta que ustedes hagan esto porque yo ya estoy con ustedes. Ya habrá otro tiempo, le decía Jesús. Pero él le dice, no se puede poner un pedacito de tela nueva en un pedazo, remendar un pedazo de tela vieja con un pedazo de tela nueva. ¿Alguien hace costura acá? Pregunté esto a la mañana. Bien, una, ¿cierto? A la mañana nadie sabía coser. Así que yo les tuve que dar una clase de cómo se cosían las medias cuando éramos chicos, ¿sí? Yo les dije que yo cosía cuando era chico, mi mamá me enseñó a coser. Poníamos el foquito dentro de la media y cosíamos la media. Ah, sí saben, ¿eh? ¿Cierto? Bien, no se puede poner una tela nueva, ¿cierto? En una tela vieja, porque cuando se encoge, cuando se lava, ¿cierto? Se encoge la tela nueva y tira de la vieja y se rompe, eso está diciendo Jesús, ¿sí? Y después saca el tema del odre. Y el odre, que nosotros generalmente nos quedamos con el odre porque parece más significativo, pero la tela cumple la misma función que el odre en cuanto al ejemplo, ¿sí? Miren, si ustedes le prestaron atención al salmo que yo leí recién, Salmo 119, versículo 83, dice, había un hombre que se quejaba. ¿Quién era? David. ¿Sí? Decía, esperando tu salvación se me va la vida. Mis ojos se consumen esperando tu promesa. Y dice, parezco un odre ennegrecido por el humo. Otra versión dice, parezco un odre viejo, parezco un odre sin uso. El odre era un recipiente de cuero que se hacía del cuero de la cabrita, de la oveja, y que se usaba para contener algún líquido, ¿sí? Generalmente era vino y aceite, para eso tenía un tratamiento muy especial, ¿sí? Había que curtir el cuero, trabajarlo, y se hacía un recipiente que se cocía, al animal lo carneaban y no lo abrían el cuero, no lo abrían para no tener que cocerlo, sino que lo despellejaban así el animal y le dejaban el agujero del cogote y las patitas. Entonces quedaba como si fuera el animal vacío. Después se cosían las patitas, ¿sí? ¿Se ubican más o menos la imagen? Se cosía donde iban a quedar las patitas y donde iba el cogote del animal se lo achicaba y se le dejaba como un pico vertedor. No, pero ¿sabes el vino ahí? Bueno, yo soy de una zona del sur donde hay muchos chilenos y el chileno toma el vino en la bota, que la bota es bastante parecida. Allá me hacen así con la cabeza, no voy a mandar al frente a quién. Arrope, mirá, bien. Eso era como una heladera casera. Se conserva el vino, es más, el vino en el odre muchas veces se pone adentro de una casa para que el humo de la casa, en el tiempo antiguo, caliente el odre, ¿sí? Lo ahuma, el humo lo ahuma, sí, obviamente, se ahume el odre y eso le da otro toque al vino. Era una forma también de darle otro toque al vino, ¿sí? ¿Sabéis qué lindo vino, ¿no? Bueno, entonces se ve que Jesús sabiendo esto, y miren este pasaje, dice, parezco un odre ennegrecido por el humo, ¿sí? Decía, ese era el estado de un hombre
que estaba cansado de la espera. Parezco un odre viejo, parezco un odre sin uso, ¿sí? Porque en la antigüedad, por eso Jesús retoma este pasaje cuando le preguntan del ayuno. El odre, cuando no se usaba, se colgaba adentro de la casa, se colgaba, y el calor de la casa, porque acuérdense que las casas se calentaban con leña, no había gas. Entonces, aunque no estuviera debajo del fuego, el calor de la casa y el humo de la casa hacían que el odre se comenzara a ahumar, se ennegrecía y se resecaba cuando no se usaba. Entonces, en una falta de uso prolongado, el odre se terminaba resecando. Entonces David decía, estoy como un odre reseco, ahumado, cuarteado casi, ¿sí? Por eso Jesús dijo, no se puede poner un vino nuevo en odre viejo. Pero no está hablando del odre viejo, el odre que hace mucho tiempo está fabricado, porque al contrario, el odre viejo que hace mucho tiempo está fabricado, pero si se mantiene en uso, está mejor que el primer odre, el recién hecho, porque ya está el cuero tan blando y tan impregnadas sus paredes, tan impermeabilizado, que es un deleite tomar el vino ahí. Yo he tomado vino en bota y es un deleite. Sí, sobre todo en Navidad, diría alguno. No, en el sur es muy común tomar el vino en bota, ¿sí? 40 grados de calor debajo de la parra, imagínate, ¿sí? En bota. Bota se llama el odre, ¿sí? Una bota de cuero, para eso tiene forma de bota. Entonces, bueno, los judíos hacían lo mismo. Y Jesús dice, no se puede poner este vino nuevo en odre viejo. ¿Por qué? Porque el vino, ¿qué tenía de característica el vino nuevo? ¿Qué tiene de característica el vino nuevo? Fermenta. Usted cuando se toma un vino, a menos que sea espumante, ¿sí? El vino tiene burbujitas que hacen presión. El vino común no tiene presión ya, casi, porque ya está fermentado. Bueno, si alguna vez hizo vino casero, mi papá hacía vino patero y era patero, o sea, con todos los 5 dedos del pie era patero. ¿Sí? Nosotros pisamos la uva, ¿sí? Ahí íbamos nosotros pisando la uva. Mi papá nos hacía hacer cada cosa. Bueno, sobre una batea pisábamos la uva y después fermentaba. Después, obviamente, nos lavábamos los pies. Tranquilo que nos lavábamos los pies. Para que ya estaba haciendo el comentario. Y eso después se ponía en unos recipientes grandes que mi papá tenía. Algunos eran de madera. Y había que esperar el tiempo. Era una delicia cuando estaba recién fermentando, porque era jugo de uva y todavía no tenía el efecto del alcohol. Era un manjar tomar ese jugo, ¿sí? Cuando pasan los días, en cuestiones de día empieza a fermentar y se empieza a hinchar todo lo que lo contiene. Bueno, el odre, cuando el vino se ponía así, el odre empezaba a tomar, el vino empieza a tomar presión, a ejercer presión, los gases que va emanando, entonces el odre se estira, y si el odre está reseco, se rompe. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. ¿Sí? Eso es lo que estaba diciendo Jesús. No se puede contener lo nuevo, el vino nuevo en el odre viejo. ¿Sí? Por eso lo que Jesús estaba haciendo acá, confrontando, era el sistema religioso, el sistema de la época, lo que impregnaba la sociedad en ese momento, que era el sistema religioso. Pero no le pongamos sistema religioso solamente, porque nosotros a veces cuando pensamos en sistema religioso solamente nos estructuramos dentro de la iglesia. Y pensamos que cuando hablamos de sistema religioso es solamente lo que pasa dentro de la iglesia. Cómo cantamos, cómo adoramos, cómo leemos la Biblia, si nos arrodillamos, si no nos arrodillamos, si levantamos la mano, si adoramos 4 horas, si adoramos 3 horas, si adoramos media hora, parece que el Espíritu no alcanzó ni a llegar, si adoramos 5 se aburrió, entonces no hay cómo darle. Entonces, no tiene que ver con lo que pasa dentro de la iglesia, la religiosidad, tiene el sistema religioso, tiene que ver con la vida que uno lleva. ¿Sí? Con eso tiene que ver el sistema religioso. Pero no le pongamos solamente sistema religioso a este odre viejo. Yo le voy a poner el nombre estructura. Estructura. Porque en realidad el sistema religioso era una estructura de pensamiento instalada en la sociedad, ¿sí? Una sociedad teocrática donde Dios gobernaba la sociedad y Dios quería tales cosas. Entonces, el sistema religioso hizo que estas órdenes de Dios, esto que Dios quería, fueran tan intransigentes la gente que lo tenían que cumplir como sea. ¿Sí? Entonces había poca flexibilidad. Lo mismo que le pasa a un odre viejo. ¿Qué le pasa a un odre viejo, creen ustedes, de cuero, colgado en una habitación con el calor y con el humo? Ese cuero se reseca. ¿Alguna vez viste una zapatilla secada que la dejaste y se quedó al sol de cuero? No te sirve para nada. ¿Sí? Se estropea. Lo que vos dejé en el sol
el calor se cuartea. Bueno, imagínense poner vino nuevo en un odre así, se rompe. ¿Sí? Bueno, ¿qué característica tiene un odre así? Que es inflexible. ¿Qué característica tiene una persona como nosotros que tiene un odre viejo? Somos inflexibles. Las estructuras de nuestra mente nos hacen inflexibles, poco elásticos. ¿Sí? Hacen que nuestra mente funcione ahí. No hay forma que se estire. No hay forma que se estire. Entonces, ¿Dios quiere hacer algo nuevo con nosotros? No, porque esto es así. ¿Dios quiere cambiar mi carácter? No, porque yo soy así, nací así y voy a morir así. ¿Sí? Dios quiere cambiar, por eso no estoy hablando de iglesia, ¿eh? No, por favor, saquémonos de la cabeza la iglesia. Ya hablamos siempre de la religiosidad dentro de la iglesia. Vamos a aplicarla a la vida cotidiana. Estructuras dentro de la iglesia. Perdón, viste pensar en estructuras dentro. Viste que me traiciona este hombre que estaba muerto y quizás es el vivo. Estructuras dentro de nuestra personalidad, estructuras en nuestra mente, estructuras en nuestra forma de pensar, en las emociones, estructuras en la forma de relacionarnos, que no nos dejan ver otra posibilidad. Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros y nuestra estructura, que es el odre viejo, cuarteado, es imposible que pueda contener algún cambio en nosotros. ¿No le pasa a ustedes que Joel recién preguntó cuántos teníamos 10, 20 o 30 años de creyente? Hay muchos que tenemos más de 10, yo ya pasé los 20 de creyente, ahí nomás con mis 22 años, 2 años, no me salió el chiste, no importa. 20, 25, 30, 40 años de creyente. Y a veces uno sigue con las mismas cosas, ¿no le pasa? ¿O me pasa a mí nomás? ¿O le pasa al Sergio solamente? ¿Sí? Nos pasa a todos, que tenemos cosas que uno dice, ya es hora que esto ya no esté más en mi vida. Y a veces te cargan y te pesan esas cosas. ¿Sí? Y Dios, cuando uno dice, Dios, yo quiero un cambio, y uno ora a Dios, Señor, yo quiero un cambio, que muchas veces nosotros oramos así o no. Cuando nosotros tenemos crisis, hay cosas que nos llevan a crisis, ¿qué hacemos nosotros? En el mejor de los casos, vamos a Dios, Señor, yo no puedo seguir así. Yo necesito cambiar, yo tengo que ser un hombre distinto, o no, o una mujer distinta, o no oramos así. Claro que sí, ¿cierto? Claro que oramos así. Y lo hacemos de corazón, y lo hacemos con dolor, lo hacemos con tristeza, y realmente queremos un cambio. Ahora, cuando Dios quiere hacer un cambio, y nuestra estructura de la mente es inflexible, es imposible un cambio. Y puede venir Jesús mismo a presentarse delante de mí, a sacudirme, cambiar, pero si mi odre está rígido, está reseco, está ahumado, como dice David, estoy como un odre ahumado, ennegrecido, reseco por el calor, esperando. Si yo estoy así, aun cuando Dios me dé algo, eso no lo va a poder contener. Porque el odre, si hay lo que necesita el odre para poder contener el vino, la fermentación del vino, es que sea flexible. Y muchas veces nuestra vida se encajona porque no somos flexibles. ¿Sí? Si yo le preguntara a alguna esposa, ¿sí? ¿Usted cree que su marido es flexible o inflexible? No me respondan. Esa es una pregunta. O si yo le preguntara a algún esposo, ¿usted cree que su esposa es flexible o inflexible? ¿Sí? Si yo le preguntara a un hijo, ¿tu papá son flexibles? ¿Vieron? Entonces, ¿por qué? Porque estas estructuras en nuestra mente no nos dejan muchas veces que Dios obre en nosotros. Que Dios obre en nosotros. Y Jesús dice, no se puede contener el vino nuevo en un odre viejo. Entonces un odre son estos recipientes que son para contener cosas. Se contenía vino, leche, se contenía aceite, eso contenía mantequilla, eso contenía un odre en la antigüedad. ¿Sí? Imagínate hoy comer mantequilla en un odre calentado al sol. Sí, ¿sabes qué? No, te espero ya a la salida, allá al fondo. Eso editámelo después. No se puede, ¿sí? No se puede contener esto que fermenta. Jesús le estaba diciendo a los judíos en ese momento, Él les decía,
esta energía, esta vivencia espiritual de vivir en Cristo, le estaba diciendo Jesús, de vivir en mí, esta nueva experiencia de vida, no puede ser contenida en un sistema religioso como el que ustedes tienen. Por eso Jesús le estaba diciendo, es necesario que el odre sea cambiado. Ustedes están inmersos en un sistema tan rígido que la vida de Dios, estaba diciendo Jesús, la vida de Dios que revienta cualquier recipiente, no puede ser contenido en esta forma que tienen ustedes de seguir pensando. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Hermanos, si queremos cambios, necesitamos ser flexibles. Si queremos cambio en nuestra vida, necesitamos ser flexibles. Ser flexible no es solamente una persona que es piola, se aguanta todo, este le puede decir cualquier cosa, es un tipo tan macanudo. Eso no es flexible. Saben que nosotros tenemos estructuras muy en lo profundo, muy rígidas. Y usted piense en la vida cotidiana, en lo que pasa a diario. Yo hace un tiempo atrás que empecé a pensar las cosas que me pasan con más detenimiento. Y por ahí alguien me dice algo, iba a decir mi esposa, pero mi esposa jamás me dice algo malo. Nunca me dice algo malo. Si me dice ella, lo que pasa es que Alicia tiene una capacidad de decirme las cosas muy flexible. Y a mí, entonces yo digo, pero me la dice bien, en serio, la dice muy bien. Entonces yo digo, ¿por qué me enoja esto que me dice? Entonces yo antes me enojaba. Entonces ahora empecé a pensar hace un tiempo atrás, ¿por qué me enoja? Entonces trato de pensar esto antes de poder responder. Entonces cuando tu hijo hace algo, como nosotros como papá, ¿por qué me enoja que mi hijo haga esto? ¿Por qué me saca que mi hijo haga esto? ¿No son estructuras? ¿Por qué cuando Dios me dice, mira, no es así como estás caminando? Tenés que caminar por este lado, tenés que caminar en fe. Y ya me enojo con Dios porque Dios me está diciendo que no tengo fe. Son estructuras. Cuando Dios me dice, mira, despojate de esto, porque esto es un lastre que vos tenés y que en tu vida no te va a dejar crecer. Y yo digo, no, porque esto es así, porque yo soy así, porque vos me diste esto, porque yo tengo esta personalidad, porque yo hago esto, este ministerio que hace tanto tiempo está en mis manos, yo tengo que seguir haciéndolo. Y si Dios te dijera soltalo, la estructura no te deja soltar. Dios te dice, sacate el lastre. Y uno dice, no, porque esto es lo que a mí me mantiene con vida. Esto es lo que a mí me da seguridad. Dios te dice, déjalo. ¿Sabés que no poder dejarlo es porque estamos llenos de estructuras mentales que nos dan seguridad, no nos dejan ser permeables, no permiten que alguien nos conozca, no nos permiten a nosotros conocernos nosotros mismos. Y cuando nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, por ahí nos damos cuenta que estamos haciendo cosas que uno dice, nunca pensé que podía llegar a hacer esto. ¿Nunca le pasó esto? Yo nunca pensé que pude haber dicho esto. Me encuentro en estas situaciones que nunca pensé que podía haber llegado. No siempre son pecados, ¿eh? No piense que son cosas, el pervertido no. Pensamientos, ideas, emociones, que uno a veces se ve desbordado a tal punto que sí, nunca pensé que podía haber reaccionado así. Y es porque muchas veces la estructura de nuestra mente, acá tenemos una profesional de la salud mental, nos puede explicar mejor si quisiera ella, de estas estructuras de la mente, pero están en nosotros y no nos dejan que Dios trabaje en nosotros. ¿Sí? No nos dejan que Dios trabaje en nosotros. Queremos ser mejores padres y tenemos que ser flexibles. Queremos ser mejores maridos, tenemos que ser flexibles. ¿Querés ser una mejor esposa? Y vas a tener que empezar a ser flexible. ¿Querés ser un mejor hijo? Y vas a tener que empezar a ser flexible. No nos queda otra. Flexible no significa una persona que se acomoda a cualquier cosa. No significa una persona que no le importa nada, bueno, sí, no. Estamos diciendo, corrámonos de esta forma de pensar, porque esta forma de pensar, evidentemente, no nos está llevando a ningún lado. Odres viejos, resecos, inflexibles, capaces de contener lo que Dios quiere para nosotros. Dice la Biblia, el Salmo decía, estoy como un odre viejo, reseco. ¿Saben quién es una persona reseca?
Algunos podrán decir, bueno, los argentinos estamos resecos de guita. No, pero no estamos hablando de seco económicamente. Estamos crocantes, diría alguno. No. Seco es aquel que lo que tenía adentro se le escurrió como arena entre los dedos. Te vas al río, bueno, la arena mojada es quizás un poquito más fácil de contenerla, pero vos vas a un montón de arena, la querés contener en las manos, se te escapa, y vos decís, por más que apretés la mano, la arena se te escapa, viste que es imposible contenerla. Bueno, una persona seca espiritualmente es una persona que se le escurre aquello que Dios en algún momento depositó en su vida. Por eso, y me acordé de un pasaje de Jeremías 2:13, si querés ponerlo acá. Dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Primero dice, me abandonaron a mí, fuentes de agua viva. Y segundo, cavaron para sí cisternas que no retienen el agua, agrietadas. Odre viejo. Un cuero viejo significa esto, ¿sí? No voy a hacer ningún chiste. ¿Sí? Una cisterna, una cisterna agrietada. ¿Qué era una cisterna? Una cisterna era un lugar donde se contenía agua. ¿Sí? Generalmente era de piedra, generalmente lo más sellada posible, pero le quedaban grietas. El agua un tiempo estaba ahí y si el sol no la evaporaba, se perdía por las grietas de la cisterna. ¿Sí? Por eso que Dios dice, 2 males hizo mi pueblo. No solamente me abandonó a mí fuente de agua viva, sino que cavaron para sí cisterna. La cisterna es el odre viejo. Tratar de contener algo en este sistema que se me escurre por las manos todo lo que Dios quiera hacer de mí o en mí. ¿Sí? Por eso dice, Jesús dijo, pero en Juan 7:37 dice, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva, odre nuevo. De su interior brotarán ríos de agua viva, odre nuevo. Lo que está dentro lo mantiene. Es más, mejor que el odre todavía, porque dice que hay un agua que brota. De lo más profundo de su ser, es una versión, brota agua viva. De lo más profundo de tu ser, brota agua viva. Eso es un odre que no está reseco, que contiene lo nuevo que Dios nos da. Y lo nuevo que Dios nos da, no tenemos que pensarlo en función de iglesia, hermano. En función de lo que pasa acá dentro de estas 4 paredes. Dios quiere que seamos estos odres renovados, pero en lo cotidiano, en lo que yo te decía. Vos tenés una forma de manejar quizás, yo decía esta mañana, la plata, la finanza. No, en mi casa la plata se maneja así. Y vos le decís, ¿cómo te ha ido? Y no me ha ido bien. ¿Y no creés que habrá que cambiar el odre? No, porque en mi casa mis hijos se crían así. Esta es la forma. ¿Y cómo te ha ido? Están medio. ¿No creés que habrá que cambiar el odre? ¿No se te estará escurriendo lo que Dios te está dando para darle a tus hijos entre las manos? Y capaz que haya que cambiar el odre. No, en mi casa, el que lleva la guía espiritual en mi casa soy yo. Esa frase la escuchamos siempre, porque el hombre es la cabeza. ¿Y cómo te está yendo? Y no me está yendo muy bien. Y habrá que renovar el odre. Porque si algo no está funcionando, Dios dice en la Biblia, mira, me acordé de un pasaje que dice, a ver si esta memoria, a ver Sergio si te sorprendo, Gálatas, no, porque yo soy malo para los Gálatas, Gálatas 6. Sí. Gálatas 6, versículo 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este pasaje, ¿para qué lo usamos generalmente? ¿Para quién? ¿Para la ofrenda? Ah, bien. Sí, para el dinero, ¿qué más? ¿Para qué usamos este pasaje?
Lo vuelvo a leer. Dios no puede ser engañado. No nos engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Para las obras, ¿qué obras? Si hago cosas buenas, veo que se echa cosas nuevas. ¿Qué más? ¿Para qué más usamos este pasaje? A ver. Que Dios sabe todo, bien. ¿Nunca te llamaron la atención por algo? ¿Alguien te exhortó y te dijo, como reto, como reprensión, ¿cierto? Y esa es la espada nuestra, ¿viste? No, porque lo que el hombre siembra, y ese es nuestro caballito de batalla, ¿o no? Pero que, ¿saben que la palabra acá, burlar, pero Dios no puede ser burlado, no significa la burla de que yo no me puedo burlar de Dios, así como engañarlo a Dios, ¿sí? La palabra en realidad viene a significar, no me voy a salir la palabra ahora porque me acordé en este momento, pero es como que tiene que ver con la coherencia, porque en realidad tiene que ver con lo que uno siembra, cosecha. Es decir, si yo tengo una semilla de limón y planto un limón, ¿qué voy a esperar que salga? Un limón. No puedo ir a buscar manzanas si sembré limones. Entonces, dice, Dios no va a esperar otra cosa. Eso significa, por eso no podemos burlarlo, no podemos torcer lo que Dios ya dijo. Si Dios sembró papas, Dios no va a ir a cosechar tomates. Dios va a ir a cosechar papas. Entonces, si Dios te dio algo a vos para tu vida, no vas a poder pretender que Dios de tu vida coseche otra cosa que no sea lo que Él te dio para sembrar. Dios te dio una semilla a vos, X, para que vos la trabajes, para que vos la produzcas, para que vos la siembres. Y de esa semilla que Dios te dio, Dios va a ir a buscar el fruto de esa semilla. No va a usar otra cosa. Por eso dice, no nos engañemos nosotros. Dios no puede ser burlado, ¿sí? Él lo que te dio para sembrar, eso va a ir a buscar. Y Él se va a tomar todo el tiempo para esperar el fruto de aquello que te dio para que siembre. Lo que sea que Dios te haya dado. Lo que sea que Dios te haya dado. Pero Él te puso algo en tus manos y Él va a ir a buscar eso. Entonces, nosotros muchas veces pretendemos que pasen cosas en nuestra vida cuando Dios ya nos dio algo para hacer, para poder trabajar en nuestra vida, y Dios va a ir a buscar eso. No va a ir a buscar otra cosa en nuestra vida y se va a tomar el tiempo. Por eso yo entiendo que a veces hay cosas que no llegan enseguida. Y decir, ¿por qué me demora tanto Dios en responderme? Y porque Dios está esperando que en lo que Él te dio en su curso dé el fruto de eso. No que aparezcan cosas espontáneas que Él no quiso que vos des en tu vida. Por eso el odre necesita contener esto que Dios nos dio, para que no se pierda. Para que no se pierda. Necesitamos ser renovados nosotros, continuamente. Un odre húmedo. Un odre que continuamente alguien lo pueda sacar, le vierta algo que es Dios y eso esté disponible. Porque esa era una característica del odre. Tenía un lugar donde se vertía lo que tenía adentro. Y si vos sos un odre que solamente contiene, estás hinchado de tanto contenido, gracias, y que tampoco es útil, porque a mí no me sirve de nada si yo tuviera un odre en mi casa de vino y cuando quiera tomar vino voy a comprar vino a otro lado. Yo tengo que usar eso y cuando lo uso lo voy vaciando y lo voy llenando y el odre nunca se reseca. Bueno, eso es lo que quiere Dios con nosotros. Dios quiere cosas nuevas con nosotros. Pero para que eso pase, Él necesita que este odre se vaya continuamente vaciando y Él lo vaya llenando. ¿Sí? Pero este odre tiene que tener una particularidad. Tiene que ser flexible. Hermano, si nosotros no somos flexibles en nuestra forma de pensarnos a nosotros mismos, de pensar a la gente, de pensar a tu familia, de pensar la obra, de pensar la iglesia, de pensar de dónde nos estamos moviendo, de pensar el entorno donde estamos, es imposible que nosotros podamos contener o llevar aquello nuevo que Dios tiene para nosotros. El otro día una profesora
de psicología decía esto, que es algo que a mí me hace pensar mucho lo que ella dice. Ella dice que a veces nosotros no tenemos en cuenta los cambios del mundo y hablamos de esto como se diagnostican estos chicos con hiperactividad, ¿viste? ¿Cómo que se llama la...? Síndrome de desorden atencional, ¿sí? Vieron que hoy es muy común, un chico que está bien inquieto, que molesta mucho en clase, ahí tiene déficit atencional, una pastillita que se quede piola y seguimos adelante de la clase porque te molesta. Así estamos funcionando. Entonces la profesora decía, estamos tratando de evaluar en un mundo tan cambiante como es el 2021, como estamos viviendo, a niños, lo estamos tratando de medir y de cambiar con un método que fue hecho hace tantos años atrás y una clasificación que fue dada hace tantos años atrás, en otro contexto, en otra cultura, con otra realidad, con otras familias, con otras verdades que vivían los niños. Hoy viven otras realidades y entonces encasillamos en un odre viejo, que es este sistema, tratamos de contener a estos niños en formación. Es imposible. Entonces en este sistema también de educación se ve esto. Y bueno, Dios quiere en nosotros, por lo tanto, que estos odres sean cambiados, ¿sí? Si tu odre es una cisterna, yo te animo a que rompas tu cisterna. Porque a la larga, lo único que hace ese odre o esa cisterna, ocupa lugar. Formas, estructuras, pensamientos, ideas, emociones que ocupan lugar ahí adentro tuyo. Pero dice la Biblia, no retienen el agua, no la contienen. Se te escurre, a la larga se te escurre. Pero dice la Biblia que si nosotros continuamente buscamos al Señor y buscamos su vida, ríos de agua viva brotarán de nuestro interior. Amén. Dios quiere que nosotros seamos de estas manantiales a donde estemos, que donde estemos llevemos la frescura de su agua, de su presencia, ¿sí? Dios quiere eso, ríos, que nosotros seamos a donde vamos, que llevemos la frescura de su presencia. Usted se da cuenta cuando usted habla con un hermano que está fresco espiritualmente, ¿o no? Y cuando uno habla con un hermano que está fresco espiritualmente, te dan ganas de seguir hablando con esa persona y compartir. Y aunque no te diga que es cristiano, vos decís, algo se percibe. ¿Qué se percibe? El olor de su presencia. El olor de su presencia, porque es olor fragante. Ahora, cuando vos hablas con un hermano reseco espiritualmente, te hablan de estructuras, de formas, de lo que pasó antes, de lo que era antes, y crítica y amargura, y crítica y amargura. El odre nuevo no se detiene en eso. Parte del pasado eso. El odre nuevo edifica. A donde está lleva algo que pueda cambiar, que pueda edificar, que pueda ser algo útil. ¿Dónde estás? En la familia, como papá, como esposo, como esposa, como hijo. ¿Dónde estás? Dios va haciendo algo nuevo, ¿sí? Entonces tu entorno se va renovando. A eso nos llama el Señor, ¿sí? Yo te pido que le pidamos al Señor que Él, y no te repite la canción en este ratito, Él está en la espera. Te di media hora, una hora casi, porque no la aprendiste. Bueno, vamos a decirle al Señor, a pedirle que el Espíritu Santo pueda transformarnos en odres continuamente flexibles, ¿sí? Es imposible hacer la obra, cualquier obra, la obra del matrimonio, la obra de padre, la obra de esposo, la obra de esposa, la obra de pastor, la obra de algún hermano en servicio. Es imposible hacer la obra si nosotros no somos inflexibles. Es imposible, ¿sí? Es difícil estar con nosotros cuando somos inflexibles. ¿Qué decimos? A este no le entran balas, ¿cierto? Si usted habla conmigo y me quiere hacer ver algo y yo no lo veo, no lo quiero ver, dice, qué pérdida de tiempo. No le entran balas a este. Bueno, eso es un odre viejo. Deja que el vino nuevo
ensanche tu odre, ¿sí? Mantenete constantemente hidratado. Enchufate, como decía una vez un pastor, enchufate a la fuente de energía, que es Cristo, que pueda contener, para que vos puedas contener lo que Dios quiere darte. David decía, en tu palabra he puesto mi esperanza, no me he olvidado de tus decretos, vivo conforme a tu ley. Pero él también decía, los que me persiguen, decía David, son falsos. Los dioses, por decir así, que me persiguen, son falsos. El poder que hay detrás de aquel que me persigue es falso en el sentido de que no tiene poder. No tiene poder. Te quiere hacer creer que tiene poder para dominarte, pero no tiene poder para dominarte. Cristo es nuestro Señor y Él es nuestro escudo. En Él está la fuente de vida. Él nos sostiene, ¿sí? Él nos renueva. Él es fuente de agua de vida, dice la palabra, ¿sí? El que cree en mí, dijo Jesús, de su interior brotarán ríos de agua viva, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si estás reconociendo ahí donde estás, en tu banco, ahí en tu casa, si estás reconociendo en esta mañana que se te secó el odre, que quedaste como cuarteado, como reseco, porque estás esperando algo de Dios en tu vida y te quedaste ahí esperando solamente y estás cansado y estás agotado, estás abatido y decís, yo parezco un odre inútil. Pedile al Señor Jesús que a través de su presencia, de su Espíritu Santo, que Él comience a renovarte internamente. Dijo Jesús, el que cree en mí, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Eso es una verdad no para los que están apartados. Eso es una verdad para nosotros, hoy, ahora, acá, en este lugar. Cree en mí, dice Jesús. Cree en mí. Y vas a ver cómo de tu interior empieza a brotar la vida. La vida mía, dice el Señor. Un agua que no se detiene. Un agua que no se corta su fluir. Un agua que te rejuvenece. Un agua que te refresca. Un agua que sacia tu sed. Un agua donde otros van a poder venir a beber. Así como cuando vas en el campo, en un río, encontrás una olla grande de agua y los animales van a beber. Así será tu vida cuando tu odre sea renovado, cuando las estructuras, esta rigidez en los pensamientos nuestros comiencen a ya no estar más en nuestra vida, cuando nos podamos deshacer de todas estas estructuras en la mente. Muchos podrán venir a beber en el agua que brota de nuestro interior. Papá, queremos ser odres que contienen lo tuyo, pero también un manantial para otros. Un manantial para otros, Señor. Papá, llévanos a lugares de sequedad, donde haya sequedad, para que nosotros, con el agua que hay en nuestro interior, podamos llevar refrigerio. Podamos llevar refrigerio, Señor, a tantos lugares, tanta gente, tantas personas que están secas.
que no tienen frescura en su interior. Gente que las miramos todos los días a la cara y vemos que sus rostros están apagados, sus miradas están perdidas, que no hay frescura en ellos. Papá, que esta gente pueda mirarnos a nosotros y beber de lo que tú nos das, en el nombre de Jesús. Por eso nos despojamos en esta mañana de todo aquello que es religiosidad en nosotros. Pensamientos, estructuras, formas que son religiosas, que no nos llevan a ningún lado. Y te pedimos ser renovados. Te pedimos ser renovados, Señor. Líbranos, papá, de caer en este sistema religioso de estructura, para que haya vida en nuestros matrimonios, para que haya vida en nuestras familias, para que haya vida en el lugar donde trabajamos, para que haya vida en las relaciones padre-hijo, para que haya vida en las relaciones empleado-patrón, para que haya vida en las relaciones esposa-esposo, para que haya vida en la relación tuya con tus hermanos en la fe, para que haya vida en las relaciones con tus amigos y la gente venga a vos a beber de lo que Dios te nutre cada día, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por ser fuente de vida para nosotros, Jesús. Gracias por ser fuente de vida. Nos conectamos al manantial que es Jesucristo. Te adoramos.